Con este vídeo vas a aprender a hacer las gráficas, temperatura y tiempo de los cambios de estado. En esta ocasión vamos a hacer una gráfica de calentamiento. ¿Y por qué sé que es de calentamiento? Porque la temperatura inicial es de menos 20 grados y la final de 120. Así que si sube la temperatura es que estoy calentando. Por tanto, ya sé que mi sustancia va a empezar en estado sólido, va a cambiar a estado líquido y por último se va a volver gas. En el caso de ser una curva de enfriamiento, la temperatura inicial será superior a la temperatura final y se empezará por el estado gaseoso de agregación, pasando a líquido y luego a sólido. Cuando veo una tabla con datos tiempo, temperatura y me piden hacer la gráfica e interpretarla, lo primero que tengo que hacer es dibujar los ejes. Siempre la temperatura irá en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Así que hagámoslo. A continuación, debo identificar los ejes. Siempre se identificarán con el símbolo de la magnitud que representas en dicho eje y el símbolo de su unidad entre paréntesis. Una vez que has identificado los ejes, tienes que establecer la escala de cada uno de ellos, fijándote en los datos que tienes que representar. En el caso del tiempo, tienes que representar tiempos desde 0 hasta 15 y tienes un eje bastante grande. En el caso de la temperatura, empezamos con menos 20 grados centígrados y tenemos que llegar hasta 120. Y este eje no es tan largo. Lo importante es que establezcas siempre el mismo número de cuadritos en cada eje para la escala que has escogido, para que tu gráfica salga amplia y clara. En un eje puedes decidir que tu escala será de 3 cuadritos de señal a señal, mientras que en el X puedes establecer que quieres que sean 5. Pero siempre tiene que haber el mismo número de cuadritos de número a número. Es decir, la escala tiene que ser homogénea y constante dentro de cada eje. En este caso, he escogido una escala de 2 cuadritos en la temperatura y cada 2 cuadritos tengo 20 unidades de temperatura. En el caso del eje horizontal, he escogido 10 cuadritos cada 5 minutos para que me salga más amplia. Una vez que ya tenemos bien fijados los ejes, nos toca representar cada uno de los puntos. Para ello, recordar que tenemos que ir guiándonos a través de líneas discontinuas desde el tiempo, la temperatura y en el punto de intersección de dichas líneas marcaremos una X para identificar cada uno de los puntos a representar. Como esta aplicación no me permite hacer líneas discontinuas, las voy a poner en color verde. En el primer caso sería un tiempo de 0 que estaría aquí con una temperatura de menos 20 que está aquí. Como cae dentro del eje, no voy a pintar la línea discontinua, simplemente indicaré el punto. A continuación, el siguiente punto es un tiempo de 1 y una temperatura de menos 10. Así que para mí el 1 en mi escala estaría aquí y el menos 10 correspondería a este punto. Dibujo las líneas y marco la X. Y así hago con todos los puntos de la tabla, relacionando tiempo y la temperatura de la sustancia en dicho tiempo. Vamos allá. Una vez que ya tenemos los puntos, nos fijamos que va a haber zonas en que los tengo que unir los puntos a través de líneas horizontales y otras zonas que tendré que unir a través de líneas rectas. Estas líneas rectas se harán con regla y aunque no pase perfectamente por todos los puntos, sí tienen que estar lo más cerca posible.
Incluso cuando dibujes dichas líneas rectas, si ves que un punto se te va demasiado de esta línea, seguramente lo has representado mal. Revísalo. Vamos a hacer la gráfica. Como veis, por ejemplo, en este punto no me pasa perfectamente la recta, pero he hecho la recta que más se aproxime a todos los puntos representados. Ya tendría mi gráfica temperatura-tiempo. A continuación vamos a interpretarla. Por ejemplo, nos pueden pedir que identifiquemos los estados de agregación en los que se encuentra la sustancia, así como los cambios de estado que se han producido en dicho calentamiento. Como hemos comentado antes, los cambios de estado vienen representados por líneas horizontales, donde la temperatura permanece constante. Los estados de agregación corresponderán a líneas rectas. Y al ser una curva de calentamiento, se partirá del estado sólido. En el caso de enfriamiento, obtendríamos justamente una gráfica al revés, de que se partiría del estado gaseoso hasta llegar al estado sólido. Una vez que ya tenemos identificados todos estos datos, pueden pedirnos, por ejemplo, a qué temperatura ocurre la fusión. Para eso podemos utilizar dos opciones. Una, miro dónde está la fusión en mi gráfica y leo la temperatura, que se corresponde a 0 grados centígrados. No olviden nunca indicar la unidad de la magnitud. También puedo verlo en la gráfica, ya que es la primera vez que la temperatura permanece constante y por lo tanto la temperatura de fusión es de 0 grados centígrados. En el caso de la ebullición podríamos también leerlo a través de nuestra gráfica 100 grados centígrados o bien a través de la tabla 100 grados centígrados. Si nos preguntan cuánto tiempo duran los cambios de estado, podemos también hacerlo de dos formas. Como sabemos que esta es la fusión, miro desde qué tiempo hasta qué tiempo la temperatura ha permanecido constante, en este caso de 2 a 5 minutos. Así que la fusión ha durado 3 minutos. También, como veis, puedo leer aquí desde qué tiempo hasta qué tiempo ha permanecido constante la temperatura y obtendría también 3 minutos. En el caso de la ebullición, análogamente, va de 11 a 13 minutos y por lo tanto ha durado 2 minutos. Otras posibles preguntas que nos pueden hacer de las gráficas temperatura y tiempo es que nos den una temperatura y nos pregunten en qué estado físico se encuentra o bien en qué tiempo ha alcanzado dicha temperatura. Por ejemplo, si nos preguntan a 70 grados centígrados, dibujaré una línea horizontal hasta mi gráfica y veré que la sustancia está en estado líquido. Si necesito saber el tiempo en el que ha alcanzado dicha temperatura, simplemente bajaré una línea recta hasta el eje temperatura. Como vemos, si esto es 10 y esto es 9, el tiempo en el que alcanza los 70 grados centígrados son a los 9,25 minutos. Análogamente nos pueden dar un tiempo. En este caso buscaríamos dicho tiempo en mi eje. En este caso nos están preguntando a los 7 minutos de empezar a calentar. Dibujando mi vertical puedo ver que la sustancia está en estado líquido y si necesito saber qué temperatura tiene, simplemente hago una horizontal y leo en el eje de temperatura, que en este caso serían 30 grados centígrados. Así de fácil es realizar e interpretar gráficas temperatura y tiempo. ¡Ánimo, chicos y chicas!